Buenos días, nosotros somos el seminario número 4 y les vamos a hablar sobre la fisiología y las hormonas placentarias. En el contenido que vamos a abarcar el día de hoy vamos a tener el desarrollo placentario, el crecimiento y maduración placentario, el amnios, formación, estructura y función metabólica, el líquido amniótico, origen, composición y circulación y hormonas placentarias, la acción biológica de las hormonas placentarias. Hablemos un poco de la función de la placenta. Recordemos que la placenta es un órgano que se va a encargar del intercambio de gases, nutrientes y metabolitos entre la madre y el feto durante la gestación. La placenta se va a formar desde el momento de la implantación. Haciendo un breve resumen de la fecundación, ya sabemos que el óvulo va a ser fecundado por un espermatozoide. Ellos van a formar un cigoto. Este cigoto se va a dividir celularmente formando un blastómero que a su vez se transforma en blastocito, y este blastocito a su vez también se va a dividir en embrioblasto y trofoblasto. El embrioblasto es el que va a dar lugar al embrión más adelante y el trofoblasto va a dar lugar a la placenta. Entonces, como ya dijimos, el desarrollo inicial de la placenta se caracteriza por la rápida proliferación del trofoblasto y por el desarrollo del saco coriónico de las vellosidades coriónicas. Entonces, esta placenta comienza su formación, como ya dijimos, desde el momento de la implantación en el endometrio, y posteriormente, con ese crecimiento rápido del trofoblasto, va a ocasionar la ruptura de los vasos sanguíneos que rodean el blastocito y se van a formar las lagunas trofoblásticas. Vellosidades primarias. Durante la implantación, el trofoblasto se va a diferenciar en dos tipos celulares, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto va a ser la capa más interna, va a estar formado por células poliédricas con límites bien definidos y muy activas mitóticamente, y una capa más externa que va a ser el sincitiotrofoblasto, que va a estar formado por tejido multinucleado que va a carecer de límites celulares. Esta es la capa que va a estar más unida o más cercana al endometrio. Durante la formación de las vellosidades primarias se va a dar lugar a las lagunas trofoblásticas, como ya habíamos mencionado. Ellas se van a expandir y van a formar el espacio intervelloso. Él se va a llenar de sangre materna, dando así o creando así un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión, y va a estar separado en parte por los tabiques o septos placentarios originados de la decidua basal. Recordemos que la decidua es la capa funcional o el endometrio uterino de la mujer embarazada. La decidua basal es la parte más cercana al blastocito donde se da la implantación. En la tercera semana, el mesodermo de las vellosidades secundarias se diferencia en tejido conjuntivo y comienza a formar los vasos sanguíneos para constituir la formación de las vellosidades terciarias jóvenes. A partir de esta etapa se establece el intercambio materno-fetal. Los nutrientes que provienen de la sangre materna van a atravesar las diferentes capas, como lo son el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo y el endotelio capilar, que forman la barrera placentaria para así llegar a la sangre fetal. Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Rivero y le voy a hablar acerca de la placenta, el desarrollo y la maduración. Durante el embarazo, el desarrollo y el crecimiento fetal son sostenidos completamente por la madre hasta el nacimiento. La placenta consta de un lado fetal y un lado materno y proporciona una comunicación vascular entre la madre y el feto. Esta comunicación permite a la madre proporcionar los nutrientes al feto y permitir eliminar los productos de desecho de la sangre fetal. La placenta también se llama pulmón fetal porque permite el intercambio de gases entre la circulación materna y fetal. Las enfermedades o defectos de la placenta a menudo tienen complicaciones graves e incluso fatales. Desarrollo placentario. Este proceso del desarrollo placentario involucra, luego de la implantación, una serie de células fetales. Las células que están involucradas son la citotrofoblasto y la sincitiotrofoblasto. Ellas van a conformar la capa externa de la célula del blastocito en contacto con la pared uterina y con el futuro bebé. Su trabajo es invadir dicha pared y para ello han perdido sus membranas externas y son simplemente núcleos flotando en el citoplasma, abriéndose camino hacia la pared uterina. Para ello existen también las vellosidades trofoblásticas, las
las cuales comienzan a formarse a partir de una invaginación del citotrofoblasto en el espacio creado por el sincitio trofoblasto. En el lado materno, las lagunas se crean a partir de vasos sanguíneos maternos rotos en la capa decidua basal del endometrio. Envuelto en sincitio trofoblasto, buscan llenar los espacios que rodean las vellosidades coriónicas con sangre materna. Las vellosidades trofoblásticas comienzan a crear una estructura ramificada en forma de árbol para el intercambio de nutrientes y gases, las cuales se forman vellosidades coriónicas primarias formadas a partir de la invaginación de las células del citotrofoblasto en las lagunas maternas. Además, el mesénquima extraembrionario invade el núcleo de las vellosidades primarias, creando vellosidades secundarias, y los vasos sanguíneos se diferencian dentro de las vellosidades secundarias, creando vellosidades terciarias. Estos vasos finalmente se conectan a los vasos umbilicales fetales, formando más tarde el cordón umbilical. Por lo tanto, las vellosidades se concentran cada vez más frente a la cavidad endometrial, formando luego el corión frondoso. Entonces, en conclusión, podemos encontrar que el crecimiento placentario en el primer trimestre, el crecimiento placentario es muy rápido y es fetal, pero casi en las 17 semanas postmenstruales, los pesos de la placenta y el feto son casi equivalentes, y para el término, el peso placentario es casi la sexta parte correspondiente al fetal. La placenta promedio de término tiene 18.5 diámetro y 23 milímetros de grosor, con un volumen de 497 mililitros y un peso de 508 gramos. Duración placentaria. Vamos a ver entonces cómo, a medida que las vellosidades se ramifican en sus extremos terminales, se tornan más numerosas y pequeñas. El volumen y la notoriedad de las células del citotrofoblasto decrecen. Entonces vamos a ver, durante el embarazo temprano, las células del tejido conjuntivo en proceso de ramificación están separadas por una rica matriz intercelular laxa, y más tarde el estroma se torna más denso y las células más fusiformes y estrechamente empaquetadas para poder generar todo el proceso de intercambio entre nutrientes y gases. Soy Ángel Rodríguez y vamos a comentarles acerca del amnios. Pues el embrión está en el interior de un saco. Este es la cavidad amniótica, que está limitada por una delgada membrana. En este caso, este es el amnios. Dentro de la cavidad amniótica se encuentra el líquido amniótico, en el que estará inmerso el producto durante toda la vida prenatal. En la segunda semana de 7 a 8 días se forma la cavidad amniótica por un proceso de cavitación entre el epiblasto y el trofoblasto. Del epiblasto se desprenden unas células denominadas amnioblastos que proliferan y van tapizando el interior de las células del trofoblasto hasta formar una especie de cúpula sobre la cavidad amniótica que da lugar a una delgada membrana conocida como amnios o membrana amniótica. El amnios forma un saco cerrado en cuyo interior queda el embrión suspendido en un líquido, el líquido amniótico, que ocupa toda la cavidad amniótica. Al término de la gestación, el amnios es la capa más interna, es una membrana vascular fetal. Esta es dura y tenaz, pero es flexible, próxima al líquido amniótico y ocupa un lugar de enorme relevancia en el embarazo humano. El amnios provee casi toda la fuerza tensil de las membranas fetales. En consecuencia, el desarrollo de los componentes que la protegen contra la ruptura o el desgarro es de importancia vital para un resultado exitoso del embarazo. Para hablarles un poco de la estructura, en la superficie más interna que irriga el líquido amniótico es una sola capa de epitelio cúbico sin interrupciones que se deriva al parecer del ectodermo embrionario. En el lado externo de la capa compacta hay una hilera de células mesenquimatosas similares a los fibroblastos que están dispersadas de forma amplia al término de la gestación y se derivan probablemente del mesodermo del disco embrionario. La capa más externa del amnios es la zona esponjosa, relativamente acelular, que es contigua con la segunda membrana fetal, que es el corión leve. El amnios humano carece de células del músculo
liso, nervios, linfáticos y de manera importante de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función metabólica? Este participa en el transporte de solutos y agua para la homeostasis del líquido amniótico, así como la producción de compuestos bioactivos, reacciones autocrinas y paracrinas como la producción de metaloproteínas de la matriz, interleucina 8 y colagenasas. Buen día, mi nombre es Rodolfo Rodríguez y me corresponde hablarles sobre el líquido amniótico, específicamente su origen, composición y circulación. Con relación al origen, tenemos que el líquido amniótico se recolecta dentro de la cavidad amniótica. En este, el embrión, inicialmente, que luego evoluciona a ser un feto, se mantiene inmerso en dicho líquido durante todo el embarazo. El líquido amniótico fisiológicamente es incoloro, aunque puede tornarse de aspecto ligeramente turbio por la suspensión de partículas de la piel, del epitelio amniótico y mucosas fetales. Patológicamente y por contaminación de meconio, este puede tornarse también de color marrón o verde. Un poco para resumir, tenemos que el líquido amniótico se origina del ectodermo, de donde surge la cavidad amniótica hacia los 12 días de la fecundación aproximadamente. En cuanto a su composición, tenemos que en su mayor proporción está compuesta por agua, en un porcentaje aproximado del 98 al 99%. El resto lo constituyen solutos orgánicos e inorgánicos por partes iguales, de entre los que destacan el sodio en una concentración de 130 milimoles sobre litro, la urea en una concentración de 3.4 milimoles sobre litro, proteínas que las encontramos en una concentración de 3 gramos sobre litro, la lecitina que va de 30 a 100 miligramos sobre litro y la alfa-fetoproteína que oscila entre los 0,5 a 5 miligramos sobre litro. Con relación a los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, tenemos que la presión de oxígeno va desde 4 a 43 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono va desde los 38 a los 50 milímetros de mercurio. El pH del líquido amniótico desciende de 7.1 antes de las 32 semanas a 7.0 o 7.08 desde esa edad gestacional en adelante. Al final del embarazo tenemos que la cantidad de líquido amniótico es de aproximadamente 800 mililitros, aunque lo normal sería desde los 400 mililitros a los 1500 mililitros. Con relación a la circulación del líquido amniótico, tenemos que al principio del embarazo, el líquido amniótico es enteramente una secreción del amnios. Posteriormente, la difusión de agua y solutos a través de la piel fetal es su principal origen. Luego, se van añadiendo una difusión cada vez mayor entre las membranas fetales, incluidas la parte del amnios que cubre los vasos fetales en el cordón y la superficie de la placenta. Hacia la semana 20, posterior a la queratinización de la piel fetal, lo cual hace que ésta pierda su permeabilidad, el riñón fetal adquiere progresivamente un papel principal en la producción del líquido amniótico, modificando su composición. La eliminación del líquido amniótico se da por difusión hacia el plasma materno a través del amnios, deglución fetal y reabsorción del intestino principalmente. Con relación a las funciones del líquido amniótico, tenemos que este protege al feto y al cordón de traumatismos, generaliza la presión ejercida por las contracciones uterinas, ofrece libertad de movimiento al feto, dilata el cuello uterino y provee de actividad antibacteriana. Se puede decir entonces que la placenta cumple funciones que en la vida extrauterina corresponden a los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal. En este sentido, los nutrientes pasarían de la madre al feto por difusión simple, difusión facilitada y transporte activo principalmente. Por medio de este mecanismo, el feto es provisto de oxígeno, agua, carbohidratos, aminoácidos, lípidos y electrolitos tales como calcio, fósforo, yodo, hierro, magnesio, sodio, cloro y potasio. Además de esto, ofrece una función endocrina de gran importancia que será explicada más adelante. Así, para continuar, vamos a hablar de las hormonas placentarias y de la acción biológica que ellas ejercen sobre el organismo. Las hormonas o los cambios endocrinológicos son esenciales para el inicio y el mantenimiento de la gestación, además del correcto crecimiento y desarrollo fetal, hasta el momento del alumbramiento y comienzo del puerperio, culminando con la lactancia.
pues los productos placentarios tienen blancos intrauterinos y extrauterinos y se ha demostrado que, a pesar de no ser un órgano dependiente de los sistemas maternos, puede estar regulado por los ejes hipotálamo-pituitario, adrenal y el eje hipotálamo-pituitario-gonadal, teniendo cada célula placentaria una función endocrinológica diferente que varía no solo de célula a célula, sino en los estados de la gestación. Ahora bien, en el cuadro podemos notar las hormonas más importantes para la función placentaria. Entre ellas tenemos la gonadotropina coriónica humana, el lactógeno placentario y la prolactina. Algunas son producidas por el sincitotrofoblasto velloso, como la gonadotropina coriónica humana y el lactógeno placentario. Otras son de origen hipotalámico o productos de vías estimuladas por la placenta, como la prolactina, que también ayudan a la función placentaria. Podemos notar que la gonadotropina coriónica humana aparece por primera vez en la sangre materna de unos 6 a 8 días después de la fecundación, y además no se detecta en la orina materna hasta 3 a 4 días después de la implantación, generalmente 6 a 12 días después de la ovulación. Podemos ver que la función de la gonadotropina coriónica humana es promover la angiogénesis, diferenciación trofoblástica, envío de señales para favorecer la implantación, inducción de factores secundarios que permiten el estado gestacional. Sus características es que es una glucoproteína de acción similar a la LH, tiene una vida media plasmática de 24 a 36 horas y está compuesta de 2 unidades, una alfa y una beta. El lactógeno placentario pues nos ayuda al crecimiento fetal al influir en el metabolismo materno. Él tiene características como lo son una cadena polipeptídica unida no glucosilada y secretada en mayor cantidad por la placenta. Para finalizar con esta parte del cuadro podemos observar la función de la prolactina, la cual es la diferenciación celular, regulación del crecimiento trofoblástico, angiogénesis y regulación inmune. Sus características son que ejerce un efecto directo sobre la glándula mamaria, lo cual estimula la secreción de leche materna. Así, para continuar con las hormonas más importantes, en la segunda parte del cuadro podemos observar hormonas placentarias como la relaxina, la activina e inhibina, la hormona del crecimiento placentario. Estas son producidas por el sincitotrofoblasto, como ya habíamos nombrado en la parte superior, y pues la relaxina tiene una función la cual es la relajación del cuello gravídico para facilitar su dilatación y relajación uterina. También tiene unas características en la estructura. En estructura es igual que la insulina y el factor de crecimiento nervioso. Además, actúa sobre el músculo liso miometral relajando el útero. Asimismo, la activina e inhibina tienen una función de la regulación de la hormona folículo estimulante o FSH. Además, podemos añadir que actúa induciendo natriuresis, diuresis y relajación vascular y uterina. Las características que ella presenta es que está presente en sangre del cordón umbilical después de que inicia el trabajo de parto peptidoatrial natriurético. Así, la hormona del crecimiento placentario, la función que ejerce es la que estimula el paso de nutrientes a través de la placenta. Para finalizar, muchas gracias por su atención.